Hola, soy Rose. Pues hoy os quería hacer un vídeo diferente. Es una receta, ya que estos días nos estamos quedando en casa y nos da por comer y la verdad que casi siempre nos apetecen cosas que engordan. Pues os voy a hacer un bizcocho que yo lo he comido mucho cuando hacía dieta y además pues nos aporta saciedad, ya que lleva salvado de avena y hace que no cojamos esos kilitos que no queremos coger. Ahora os voy a dejar un pantallazo con todos los ingredientes y las cantidades, aunque yo de todas formas os lo voy a ir enseñando antes de empezar la receta. Pues mirad, lo primero que vamos a necesitar son huevos, harán falta 6. Luego necesitaremos leche desnatada, en mi caso sin lactosa, son 6 cucharadas. Cuando os hablo de cucharadas, CS son las cucharadas soperas. Cuando os ponen una receta la CC son cucharas pequeñitas, de las de café. En este caso solamente vamos a utilizar la cuchara sopera. Después, ¿qué más? Vamos a necesitar el queso batido fresco, que eso también lo venden en bastantes supermercados. Si no lo encontraseis, lo podéis sustituir por 4 yogures desnatados, naturales. Después el bote este de cacao desgrasado, que lleva 0 azúcares añadidos y es cacao puro. De este necesitaremos 4 cucharadas soperas. Después vamos a necesitar avena, salvado de avena. Cuidado, no os confundáis con los copos de avena, que no es lo mismo. Esto es lo que nos va a aportar saciedad. Ya veréis que con un trocito de estos se os quita el hambre, aunque cuando lo estéis comiendo pensáis que no. De esto necesitaremos 8 cucharadas. Y después, para endulzar un poquito todo esto, pues edulcorante, pero tiene que ser líquido, que son los que aguantan el calor. Y luego también necesitaremos un sobre de levadura, un sobre entero. Y de estos necesitamos 4 cucharadas. Y ahora ya lo que os voy a decir son 2 ingredientes que son opcionales. Si los tenéis, genial, y si no, no pasa nada. Uno es la esencia de vainilla, que yo en este caso, a mi marido solo ha encontrado esta, ya que las tiendas están bastante vacías. Me echaremos unas gotitas. Yo a veces utilizaba el que va en botella, que es de color así como el color caramelo, un marrón oscuro, pero si no, con las esencias, unas gotitas de esto tenemos suficiente. Y luego, si queremos unas nueces, si tenemos nueces, pues genial, les añadiremos a trocitos pequeñitos y eso acabará de completar el bizcocho. Pero si no, repito, si no lo tenéis, no pasa nada. Pues vamos a ello. Bueno, he bajado la cámara para que vayáis viendo todos los ingredientes que voy poniendo en el bol. Necesitaremos un bol, en este caso es de plástico, pero que sea un poco profundo para que quepan todos los ingredientes. Y ahora vamos con lo primero, que son 6 huevos. Y ahora con unas varillas vamos a mezclar todos los huevos. Con fuerza, ¿eh? Venga, ya que no vamos al gimnasio. Bueno, una vez tenemos ya los huevos todos bien mezclados, vamos a coger el salvado de avena, que como os he comentado antes, no son lo mismo que los copos de avena. Y ponemos 8 cucharadas soperas de estas más grandes. Las ponemos rasas. 1, 2, 3. Y ahora volvemos a mezclar. Bueno, ahora cogemos el queso fresco batido, que es 0% también de materia grasa, y de esto necesitamos 8 cucharadas también. También vamos a aprovechar que estamos echando los líquidos
Y con la misma cuchara que hemos echado el yogur batido, le ponemos la leche líquida. Y de estas son 6 cucharadas. Y volvemos a mezclarlo todo. Ya veréis que cada vez irá costando mezclar un poquito más. Bueno, y que es tamizar, para las que no lo sabéis, se coge un colador, entonces ponemos los polvitos y le vamos dando golpes con la muñeca para que así se vaya colando y no queden estos pegotitos que suelen quedar aquí. Ahora con una cucharita ¿veis? Ya no queda ningún pegote y así evitamos que se nos quede apelotonada los trozos de la levadura, porque si nos encontramos algún trozo de levadura que no se ha fundido bien, la verdad es que está malo. Bueno, y ahora en este caso podríamos añadir unas gotitas de la esencia de vainilla que tengáis. En este caso hemos encontrado este. Y le vamos a poner, no sé, yo así a ojo le voy a poner como unas 5, no sé si es mucho o poco. Y ahora también vamos a poner el edulcorante líquido. Como os he dicho, tiene que ser líquido, aparte de que notaréis que endulza mucho más que en polvo, es el que resiste las temperaturas del microondas y del horno. En este caso son 4 cucharadas. Volvemos todo a mezclarlo, que se vaya integrando todo bien. Y ahora pasamos al cacao. Este cacao puro, la verdad es que va genial porque para los que queráis tener una dieta equilibrada y para no engordar, pues puede sustituir incluso por las noches si estáis acostumbrados a tomaros el colacao. Pues con una cucharadita de estas ya veréis qué bueno que está. De esto son 4 cucharadas. También, como os he comentado antes, no llenas hasta el copete. Una cucharadita de rasas, como veis. Una, 2. Y ahora sí que hay que mezclar todo esto muy bien. Ya veréis que ahora la masa de amarilla pasa a marrón. Vale, cuando ya lo tenemos todo bien mezcladito, ahora iremos a las nueces. Si las tenéis, pues genial. Yo las tengo así a medias, o sea, peladas. Las vamos troceando un poquito mientras las vamos metiendo, para que nos vayamos encontrando algún trozo, pero que tampoco sea demasiado grande. Y esto a ojo, chicos y chicas, esto ya al gusto del consumidor. Y ahora ya mezclar por última vez. Ahora vamos con los moldes. Podéis utilizar uno de estos de Pyrex, de cristal, que sean aptos para el microondas, porque no sé si os lo he comentado, me parece que no, esto no va al horno, sino que va al microondas. Estos son aptos, luego también los de silicona, pero yo voy a hacer un experimento. Espero que me salga bien, porque si no, yo tengo estos tuppers que son en forma de corazón, entonces voy a aprovechar y voy a meter la mezcla aquí, y si me sobra algo, pues también la meteré en este otro pequeñito que tengo. Bueno, es un experimento porque con esta receta en concreto no lo he probado, pero sí que lo he probado con otras cosas que se hacen al microondas y no hay ningún problema. Así que vertemos la mezcla en los moldes.
Nos ayudamos de una lengüeta o de lo que tengáis así con esta forma, más a mano, para rebañar mejor el bol. Y lo metemos aquí. Yo no sé si arriesgarme. Bueno, no, voy a meter un poquito en la otra, porque ya veréis que luego esto sube. Voy a meter un poquito en la pequeñita. A ver qué tal sale esto. Ahora con esto nos vamos al microondas. Bueno, como os comentaba, ya tenemos los moldes llenos con la mezcla. Vamos al microondas y lo metemos 15 minutos. A ver, yo en mi caso lo pondré 13 porque no lo he puesto entero. Pero vosotros que vais a meter toda la mezcla en el mismo molde, son 15 minutos a potencia máxima. Y nada, a esperar, ya veréis que vuestra casa va a empezar a oler de una manera deliciosa. Y después de los minutitos al microondas, así es como queda. Este acaba de salir, por eso está un poquito más alto. Luego se suele bajar un poco, pero bueno, tiene un grosor que está bastante bien. Y ahora, antes de que se enfríe, lo que tendríais que hacer es coger un salvamanteles de estos metálicos y al volcarlo dejarlo enfriar aquí. Vamos a hacer así, espero que me salga bien. Este es el revés, por eso está así un poquito feo, pero hay que dejarlo para que se enfríe bien antes de cortarlo, si no se va a destrozar y no va a salir bien. Y con el pequeñito pues haría lo mismo. Vosotros en este caso solo vais a tener uno, así que se dejaría así hasta que se enfríe. Supongamos que ya se ha enfriado, entonces cogeríamos un plato y lo volcamos de manera que queda así. Y lo podemos adornar si queréis un poquito. En este caso podemos coger algunas nueces. Le voy a poner una nuez. Y entonces con sobrecitos de edulcorante lo que podemos hacer es espolvorearlo por encima. Lo podemos hacer directamente con el sobrecito. O si no, procedemos a hacer como cuando hemos tamizado la levadura. Entonces así queda un poquito más repartido. Podemos hacerlo así. Y lo dejaríamos así. Pues este ha sido el resultado. Vamos a probarlo. Está súper esponjoso. Mirad. La verdad es que sale gordito, no está nada mal. Se ven los trozos de la avena, del salvado y de las nueces. Y claro está, no es igual que un postre que está cargado de azúcar, pero no está nada mal. A mí me gusta bastante. Yo con este trocito de brownie y con mi tacita favorita me despido de vosotros. Hasta otra. Bye bye.